¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos el estudio de cómo entender el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, para eso obviamente necesitamos trazar y dividir bien la palabra de verdad para que nosotros no caigamos en falsas doctrinas ni en falsas enseñanzas y tengamos claridad en cuanto al estudio de la Biblia y entender efectivamente cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a empezar recordando que nuestro punto de partida siempre va a ser la cruz del Señor. Muy bien, lo primero que debemos de saber, recordemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 2, y dice lo siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Desde este punto, aquí lo vamos a apuntar, Gálatas 3, 2. Vamos a regresar a Gálatas en un momentito, porque es interesante lo que nos está diciendo. Pero quiero que pongas mucha atención en las palabras que estoy mencionando, para que tú también lo verifiques en tu Biblia. Dice el versículo 2, eso quiero saber de vosotros, esto quiero solo saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien. Ahora, para empezar a entender este estudio acerca de cómo entender el bautismo del Espíritu Santo, debemos recordar que en el video pasado hablamos de 3 libros de transición. Y esos 3 libros fue Mateo, Hechos y Hebreos. Muy bien. En Mateo vimos que es una transición hacia el Nuevo Testamento, pero también es una transición, lo voy a dibujar aquí, de la ley y la gracia. Aquí es una transición de la ley a la gracia. Aquí es una transición de judíos a gentiles. Y aquí de gentiles a judíos. Considerando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recordemos que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento, que son libros que están bajo la ley. Hasta en el libro de Mateo, hasta el capítulo 27, después de la muerte de Cristo, Cristo es el fin de la ley. Entonces empieza el Nuevo Testamento. Al comenzar el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva fue fundada por judíos. Aquí están los apóstoles que predican a judíos. Y nosotros tenemos a Pablo,
apóstol a los gentiles. Teniendo claridad de que la iglesia primitiva comenzó la iglesia con judíos, aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio. De este punto a este punto. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando, pero debemos entender que hay un cambio, hay una transición. Recordemos que la palabra transición es igual a cambio. Es un cambio que hubo de la ley a la gracia, de judíos a gentiles, y después, en el libro de los Hebreos, de gentiles a judíos. Teniendo claridad en cuanto a eso, vamos a ver qué es lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 22. Juan 20, 22. Está hablando el Señor Jesucristo después de la resurrección y dice, voy a hablar desde el 21 y dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo por soplar. ¿Quiénes lo recibieron? Los apóstoles. Lo voy a volver a leer. Dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que ellos recibieron, los apóstoles, después de que el Señor se les apareció, les dijo, como el Padre me envió, así también yo los envío, y sopló. Y recibieron el Espíritu Santo por soplar. Muy bien. Ahora vamos a ver Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que está hablando el apóstol Pedro, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí lo recibieron por el bautismo en agua. Por el bautismo en agua lo recibieron. Muy bien. Entonces ya vimos dos maneras cómo lo recibieron. Primero fue que el Señor sopló a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Después, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, está diciendo que recibieron el bautismo por agua. Muy bien. Hechos 8:17. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 3.
recibieron el Espíritu Santo, dice aquí, por poner las manos. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo por imposición de manos. Por imposición de manos recibieron al Espíritu Santo. Pero la diferencia que existe en estos es que estos pertenecen a la iglesia primitiva. Y son judíos. Así recibieron ellos el bautismo del Espíritu Santo. Y recordemos que hay un tiempo de transición de judíos a gentiles. Vamos a ver entonces ahora cómo se recibe el Espíritu Santo, o cómo lo recibieron en aquel tiempo. La primera persona que lo recibió está en Hechos 8:32 al 38. Está hablando del etíope, donde Felipe se acerca al carro para hablarle de la palabra del Señor, que el Señor le había mandado que se acercase a él y le hablara. Y dice el versículo 32. Y él, 31, no, 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, y Felipe y el eunuco se bautizó. Entonces, el eunuco, que es el número 4, recibió el Espíritu Santo por fe, por creer en el Evangelio que le fue predicado por Felipe. En ese momento recibió al Espíritu Santo por fe. Recordemos que nosotros somos salvos por fe. Muy bien, vamos a ver lo que dice Hechos 10:44. Hechos 10:44 dice lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 5. Recibieron al Espíritu Santo por fe, por creer, por oír. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que el oír es por la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice aquí: mientras aún Pedro
estaba, perdón, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, sobre los que oían el discurso. Y acabamos de ver en el libro, en el capítulo 8, donde vimos al eunuco, en el capítulo 8, una de las cosas muy interesantes que dijo. Y le mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En el versículo 37, lo primero que le dijo Felipe antes de bajar del carro, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Él creyó en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz y recibió al Espíritu Santo por fe. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 19:6. Hechos 19:6. Desde el 5 lo voy a leer. Hechos 19:5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que vemos aquí que cuando oyeron esto, fueron bautizados primero en agua. O sea, hubo un bautismo en agua. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, fue bautismo en agua y imposición de manos. Aquí, estos eran judíos. Aquí son gentiles. Y aquí son judíos. Entonces nos damos cuenta que hay 6 formas hasta ahorita de cómo se recibió al Espíritu Santo. Primero fue por soplar, otro fue por recibir el bautismo, el Espíritu Santo por el bautismo en agua. Recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Se recibió el Espíritu Santo por fe, por creer. Se recibió el Espíritu Santo por fe, por creer y por oír. Y por el bautismo en agua y la imposición de manos. Si nosotros comprendemos que cada una de estas cosas están dentro de lo que nosotros hablamos aquí, que es una transición, que es un cambio, nosotros debemos de comprender que aquí hay un cambio de judíos a gentiles y de gentiles a judíos. Entonces nos damos cuenta que los libros de transición, que son Mateo, Hechos y Hebreos, tienen su porqué. Pero ¿cómo recibimos nosotros hoy el Espíritu Santo? Nosotros lo recibimos por fe. Vamos a ver lo que dice Hechos. Bueno, antes de eso voy a marcar de que Pedro cambió su manera de pensar en cuanto a esto. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 7. Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro
se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo empezaron? Primero los apóstoles lo recibieron por soplar. No hay ninguna otra ninguna otra manera de recibir el Espíritu Santo por soplar, porque el que sopló fue el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús ahorita no está, así que nosotros no podemos estar haciendo recibe el Espíritu Santo. El que hace eso, esa es una enseñanza completamente errónea, equivocada, porque no ha podido comprender la división entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque vamos a ver una cosa, vamos a ir ahorita se me vino a la cabeza, vamos a ir al Salmo capítulo 51 en el versículo 11. Esto es en el Antiguo Testamento, bajo la ley, a un hombre que se llamaba David, el rey David. Y sus palabras fueron estas en el capítulo 51, en el versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí David le ruega a Dios que no le quite al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. En ninguno de ellos moraba el Espíritu Santo. Y por eso rogaba a David que el Señor no le quitara el Espíritu Santo. Y hoy nosotros, cuando somos sellados, como somos bautizados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, bajo la ley, vemos que David no tenía el Espíritu Santo y rogaba que no se lo quitara el Señor cuando venía sobre de él. Ahora, en este cambio, en este tiempo, bajo la gracia, empiezan los apóstoles a predicar a judíos, y el mismo Pedro, hace la división cuando lo acabamos de leer ahorita en Hechos 15, versículo 7. Voy a ir nuevamente al versículo para que tengamos fresca la idea. Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento los judíos pensaban que Dios era solamente de ellos, que era su Dios y que Dios no aceptaba a nadie más que al pueblo judío porque era el pueblo escogido. Y ellos decían que era su Dios y que todos los demás eran gentiles. Y es cierto, pero no contaban, ahora sí que con la astucia del Señor, de que el Señor le dijo a Pedro: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El Evangelio, aquí está el Evangelio, que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Que creyesen en el Evangelio, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces hay un cambio. Pedro empezó a predicar a judíos y entonces después cambió y dijo a los gentiles. Pablo es apóstol a los gentiles y entonces nosotros recibimos la enseñanza
para la iglesia por parte del apóstol Pablo. Así que nos damos cuenta cómo es este cambio. Ahora, vamos a ver lo que dice Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Me encanta la palabra del Señor, me gusta mucho predicar. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Voy de nuevo. Dice aquí, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al Espíritu Santo por fe. Al momento de creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Voy de nuevo porque es interesante. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, entonces nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo por soplar, porque eso tendría que estar el Señor Jesús aquí, tampoco por bautismo en agua, tampoco por imposición de manos, tampoco es por bautismo e imposición de manos. Nosotros lo vemos aquí como gentiles, recibimos el Espíritu Santo por fe. Ahora, recordemos que en el principio del video dije que íbamos a volver a Gálatas 3:2. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:2 y dice lo siguiente. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibimos el Espíritu Santo por oír con fe. Así que el bautismo del Espíritu Santo, mi querido amigo y oyente, nosotros lo recibimos, somos bautizados por el Espíritu Santo al momento de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, que es el Evangelio que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo de ninguna de estas maneras para judíos. Ninguna de estas, sino como ellos, como el eunuco, fue por fe. Ellos lo recibieron por fe, no de ninguna de estas maneras. Y desafortunadamente en el día de hoy hay denominaciones que piensan que nosotros para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo necesitamos hablar lenguas. O te soplan, o te imponen las manos, o al bautismo y entonces sales y recibes el Espíritu Santo. Y eso, mi querido amigo y oyente, es apostasía. No está bien trazada la palabra del Señor porque nosotros recibimos el Espíritu Santo por fe. No, jamás nosotros lo vamos a recibir de ninguna de estas maneras porque nosotros lo recibimos por fe. Lo acabamos de leer. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos el Espíritu. Recibamos el Espíritu por la fe. La fe en el Señor Jesús. No es de ninguna manera como
fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en este tiempo de transición, porque estamos hablando del libro de los Hechos, que es un tiempo de transición. Aquí fue de judíos a gentiles. Muy bien, continuemos. Vamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción. Nosotros recibimos al Espíritu de adopción, por lo cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Ahí mismo, capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que en el momento que nosotros creemos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Está en nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muy bien. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe recibimos al Espíritu Santo. Por la fe recibimos al Espíritu de adopción. Por la fe el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos al Espíritu Santo? Solamente cuando ponemos nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Así que, mi querido amigo y oyente, si tú no has creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, tú no tienes al Espíritu Santo. Si te han dicho que te soplaron, te metieron en agua, si te pusieron las manos, y te bautizaron, tú no tienes al Espíritu Santo de esa manera. La única manera para tener al Espíritu Santo es creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, y eso es el Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre, Él es la expiación de nuestros pecados. Él nos compró por precio, Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 1:13, vamos a ver qué es lo que dice. Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que recibimos la adopción del Espíritu Santo, el Espíritu mora en nosotros, lo recibimos por fe y somos sellados por el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué cosas tan interesantes nos suceden cuando creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz? Dice aquí, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es lo que acabamos de decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que somos sellados por el Espíritu Santo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo al momento que nosotros creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Pero, mi querido amigo, si tú no has recibido a Cristo de esta manera y te han predicado otro evangelio, es necesario que medites en cuanto a tu manera de cómo has recibido al Señor Jesucristo, porque la salvación está por fe en creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Si a ti te dijeron que dijeras una oración y que leyeras ciertos versículos, eso no te da la salvación. La oración no salva, Cristo salva. Y nosotros recibimos al Espíritu Santo por medio de la fe en el momento que creemos en la obra redentora que hizo el Señor Jesús. Recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo mora en nosotros, recibimos al Espíritu Santo por fe y somos sellados por el Espíritu Santo. Todo eso acontece al momento de poner nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cambiar de manera de pensar, de nuestra forma de creer, de las cosas que nos han dicho. Si a ti te han dicho una cosa o no te han dicho otra, o que alguna denominación, o alguna religión, o algún pastor, o algún ministro te ha enseñado cosas que no van de acuerdo con la Biblia, definitivamente debes meditar en tu salvación como hermano, considerando que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pero a lo mejor de una manera equivocada. Y lo importante aquí es dejar claridad en cuanto a cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo y cuándo somos salvos por medio de la fe. En ese momento nosotros somos salvos y recibimos el bautismo del Espíritu Santo y no hay otra manera. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, esperemos que sea de edificación para ustedes. Estúdienlo, véanlo si quieren nuevamente, vayan a la Biblia. Nuevamente vuelvo a exhortarlos a que tomen la Biblia, lean la Biblia, escudriñen la Biblia, no me crean a mí, sino vayan ustedes a investigar que es verdad lo que estamos diciendo y que no es algo que yo pienso o que yo digo. Lo que yo menciono es lo que está en la Biblia, en lo que nosotros podemos tener la fe y la certeza de que vamos por un buen camino. Así que toma una buena decisión y es el momento de cambiar de nuestra manera de pensar, de arrepentirnos, porque mi querido amigo y oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, nos vemos entonces la próxima y que Dios les bendiga. Bye.